Funciona. Ahora tenemos al magíster Sandro Gutiérrez, quien nos va a presentar su proyecto. Y en este proyecto vamos a ver que hay dos estudiantes del pregrado en modalidad virtual. Uno fue dirigido por el profesor Sandro Gutiérrez, otro fue dirigido por el doctor Gustavo Caraqui. Entonces vamos a escuchar primero al profesor Sandro y después escucharemos al doctor Gustavo. Bueno, muy buenas tardes para todos los que están aquí presentes y los que están viéndonos en línea. El doctor O'Donnell y este servidor dirigimos la línea de hermenéutica. Dentro de esa línea hay un proyecto que es el proyecto de Capital Selecta de Primera de Pedro, que tiene como objetivo analizar perícopas seleccionadas de Primera de Pedro con el fin de actualizar su mensaje a situaciones específicas de nuestro contexto actual. Entonces, voy a presentar el trabajo que yo dirigí, que fue realizado por el pastor Guillermo León Palacios, quien desafortunadamente hoy no se puede conectar en línea porque tuvo una cirugía esta semana y está incapacitado. A pesar de que él tenía todo el deseo de hacerlo, pero fue una cirugía delicada que implica que él se cuide, entonces no puede estar en la sustentación, pero más adelante se va a subir el video donde él explica lo que los otros compañeros han explicado y yo les voy a hablar un poco de cuál fue el trabajo que él realizó. Con un comentario, y es que para mí es motivo de gozo que esta es la primera vez que estudiantes del pregrado virtual están sustentando sus trabajos de investigación. Y esto para nosotros es motivo de gozo. Yo como coordinador del programa pues estoy completamente feliz que ya el proceso que ellos han iniciado, el pastor Guillermo Palacios es de los primeros que inició en el proceso y que ellos ya estén culminando y aplicando todo lo que aprendieron durante su proceso de formación en sus investigaciones. Y lo otro es que también estuvimos desde varios semestres haciendo ajustes y pensando cómo íbamos nosotros a adaptar los proyectos que se estaban realizando para que los estudiantes del pregrado virtual, que son de énfasis pastoral, pudieran desarrollarlos. Entonces, este proyecto surge de la identificación de una necesidad propia de un pastor de su iglesia que identifica o tiene la sospecha de que en su iglesia la concepción de salvación no es tan unificada como él pensaba. Entonces, él decide que necesita hacer o enriquecer su manual de discipulado en el tema de salvación y dándose cuenta que en Primera de Pedro el tema de salvación es fundamental, es un tema preponderante, decide trabajar esta investigación. Entonces, el objetivo es identificar en la carta de Pedro implicaciones que tiene el concepto de salvación para el discipulado cristiano. El trabajo de investigación que él realizó es implicaciones del concepto de salvación en Primera de Pedro para el discipulado cristiano. El trabajo se realizó básicamente en 3 capítulos. El primer capítulo es un estudio de Primera de Pedro, donde se enfoca básicamente en la ocasión de la epístola, es decir, la situación que estaban viviendo los destinatarios de esta carta. El segundo capítulo está dividido en 2 partes. La primera parte presenta los resultados de una encuesta, de unas encuestas que el pastor aplicó con los líderes de su comunidad, donde les hacía diferentes preguntas con base a la salvación. Al sintetizar estos resultados, pues él se da cuenta que efectivamente los conceptos de salvación no son tan unificados como él pensaba y se hace una síntesis de eso. Y la segunda parte de ese capítulo es entonces hacer un estudio de varias perícopas de Primera de Pedro que tratan el tema de salvación tanto de manera explícita como implícita para de allí pues sacar los conceptos básicos respecto a este tema. En el tercer capítulo, entonces, se extraen las implicaciones del concepto de salvación a partir del estudio de dichas perícopas para el discipulado cristiano
Esto con el fin de que ayuden a aclarar las respuestas a las preguntas que él hizo en esa encuesta y también para que sirvan como fuente principal en cuanto al tema de la salvación para un manual de discipulado que él está preparando para su congregación y que él piensa que también esto va a servir para otras comunidades cristianas que lo consideren útil. Esto es básicamente lo que él realizó. Nosotros les estaremos informando cuando esté disponible el video ya con el resto de la información. Muchas gracias, Sandro. Ahora queremos dar paso al doctor Gustavo. Él está conectado en Zoom. Entonces, la Sí, voz. correcto. ¿Me escuchan todos? Sí, señor. Muy bien. Les saludo a todos mis colegas, a los estudiantes que están presentes, los representantes del Departamento de Investigación y a los estudiantes, las estudiantes que están presentando ahora. Les felicito por llegar a este punto. Es un éxito mayor. El proyecto escrito de José Fernando se titula Santidad, imperativo de 1 de Pedro, aplicado a la juventud de la Iglesia Cristiana en el sur de Bogotá. Y la tesis trata el concepto de la santidad en 1 de Pedro y la compara con la ética sexual de la juventud de la Iglesia Cristiana en el sur de Bogotá. Tiene dos componentes mayores, como indica el título. La primera parte es un estudio bíblico-teológico de los imperativos en 1 de Pedro, que tocan el tema de la santidad. Y debemos recordar que Pedro dirige su mensaje a los exiliados de las iglesias en Asia Menor. Esa audiencia entonces vive dentro de una cultura que se opone a la ley moral de Dios. Y a ese pueblo que se encuentra perseguido tanto por lo que hace que por lo que es el pueblo de Dios, a ese pueblo Pedro se dirige con ese mensaje antiguo del pacto: sean santos porque yo soy santo. Entonces, ¿qué pide Dios de su pueblo antiguo en esta área de la santidad? La segunda parte consiste en una encuesta que se administró a la juventud de algunas iglesias en el sur de Bogotá. Una pregunta importante del estudio fue: ¿qué piensan los jóvenes cristianos en el área de la sexualidad humana en el contexto de una sociedad permeada por la libertad sexual, la apertura moral y la carencia de principios bíblicos que rijan el comportamiento en esta área específica? La encuesta entonces midió el conocimiento de la ética de la juventud cristiana en Bogotá. Luego se hizo una comparación con la ética de santidad que pide 1 de Pedro. Si sabemos qué pide Dios de su pueblo según 1 de Pedro, ¿a qué medida está viviendo la juventud de las iglesias esa vida santa y piadosa que pide 1 de Pedro? El estudio presenta los preceptos bíblicos de la santidad en 1 de Pedro, analiza los resultados de la encuesta, sean buenos o malos, y gracias. Ok, muchas gracias, doctor Gustavo. Entonces, ya con esta introducción, vamos a estar en conexión con José Fernando Arango, quien nos hará su presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor Caraquey, por la presentación. Gracias por los aportes durante toda la asesoría. Gracias a los que hoy como asistentes son testigos de la socialización de los proyectos. Y pues bien, aquí está el proyecto. Estaré atento a las preguntas. Ya puedes iniciar. Sí, correcto. Estoy abriendo mi presentación.
Ok. Quiero saber si ahí ya tienen la... Sí, ya estamos Perfecto. viendo. Listo. Bueno, el proyecto, como lo había presentado el doctor Caraquey, se llama Santidad, Imperativo de Primera de Pedro, aplicado a la juventud de la Iglesia Cristiana en el sur de Bogotá. Mi nombre es José Fernando Arango González y desde Bogotá les estoy haciendo esta socialización. El problema se plantea desde la perspectiva de un pastor, como soy yo, con respecto a su iglesia, con las inquietudes quien espera ver en su iglesia y especialmente en el grupo juvenil, siendo una iglesia joven, entendiendo que los jóvenes son los que están involucrados en los ministerios, son los que están involucrados en el trabajo directo, y descubro conductas que se hacen repetitivas y en alguna parte trato de buscar la explicación. Se conjuga con la necesidad de la investigación y aprovecho en hacer de estas dos situaciones un solo paquete que a la vez me muestre la situación que vive mi iglesia, pero también poderla mostrar a otras iglesias del mismo sector que viven una situación similar. Y lo que podemos ver es que hay una crisis de identidad moral dentro de los grupos juveniles de la iglesia. Una de las cosas que nos movió a hacer esta investigación es que en una reunión que tenemos mensual con pastores del sector, detectamos que hay el mismo problema, casi que se convierte como un patrón. Entonces, pudimos inicialmente evidenciar que la exigencia social, cultural, académica, laboral, económica y de otros tópicos que ellos viven, esas exigencias que ellos afrontan, en muchos casos se oponen al plan de Dios para sus vidas. Y no es fácil lograr eso. Ahí entonces surge para nosotros como investigadores específicamente de qué manera se está respondiendo la juventud cristiana al llamamiento y exhortación del apóstol Pedro a vivir una vida santa, como específicamente lo hace en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 13 al 15. La pregunta obviamente surge con la necesidad de medir, y eso hacemos con la investigación. El objetivo general entonces es evaluar, medir ese grado de compromiso cristiano con una vida santa, piadosa, que los jóvenes que conforman la ciudad de Bogotá deben adquirir. El marco de la investigación fue una investigación de campo, un enfoque cuantitativo, un alcance exploratorio, tratando de descifrar el porqué del fenómeno que vivimos. La población se hizo entre jóvenes cristianos entre 18 y 30 años y la muestra se aplicó a 70 jóvenes de ambos sexos, 35 hombres, 35 mujeres, de 10 iglesias, perdón, 7 iglesias con 10 muestras de cada uno. Y el instrumento de recolección de datos fue la encuesta. Una encuesta que inicialmente tenía 30 puntos, como se diseñó, pero que sabiamente tanto mi asesor como el comité lo redujo a 20, porque había muchas preguntas que definitivamente iba a causar en algunas personas algún malestar o algún disgusto, o que iba a pasar por alto y no lo iba a contestar. De tal manera que la encuesta finalmente llevó 20 puntos clasificados en 3 secciones. Una de información general, la otra de vida cristiana, que incluía cuánto tiempo llevaba congregándose, si pertenecía a algún ministerio en la iglesia, fuese adoración o a otro, y también si asistía regularmente a grupos juveniles. Y la tercera sección era específicamente dirigido a la sexualidad, conducta sexual y situaciones que ellos en esa edad ya habían manejado. Y los resultados que encontramos, que son varios y quiero en estos pocos minutos como resumirlos.
Primero, nos gustó mucho ver que el 91.5% de los encuestados se identificaron como miembros activos de la iglesia y fueron los que contestaron la encuesta. Y fueron muy honestos. Créanme que las preguntas no eran fáciles, nos confrontaba. Dentro de las preguntas había una opción de no sabe, no responde, porque definitivamente pues había algunos chicos que habían tenido experiencias de vida sexual, pero el resto de los que habían tenido llenaron la encuesta y fue bien interesante. También una de las recomendaciones que me hacía mi asesor, el doctor Caracay, juntamente con el comité, era hacer la misma, porque si dicen el nombre y iban a estar confrontados, iba a afectar su imagen, su vida y la de la congregación a la que asisten. Entonces, el instrumento no exigía ni el nombre ni la congregación a la que pertenecía. Pero los estudios académicos realizados y su pertenencia a ministerios de iglesia. Y definitivamente solamente un 15% no la llenó completamente, faltando los temas que dijimos que como que les provocaban algún malestar. Con base en esas encuestas, entonces pudimos observar que hay conductas de inmoralidad sexual en jóvenes de diferentes congregaciones del sur de Bogotá. Y ustedes observarán que estoy haciendo mucho énfasis en que la investigación está aplicada en el sur de Bogotá. Y ustedes saben, Bogotá es una megalópolis y los problemas de Bogotá son muy grandes y afectan en todos los entornos, afectan en todas situaciones y también, obviamente, a la iglesia. Por eso llegamos a pensar al finalizar que si esta investigación con los mismos tópicos, las mismas preguntas, se hace en un ambiente rural o en una ciudad pequeña, seguramente los resultados habrían sido diferentes. De este 50.8% dijo conocer casos en sus iglesias en donde había habido embarazo en adolescentes jóvenes cristianas, que había visto casos de inmoralidad sexual, que sabían de situaciones que les habían contado o habían sido testigos dentro de la iglesia. Más resultados. Esto se detectó y nos produjo alguna inquietud, y es que no hay una confianza como debe existir, no hay una relación muy estrecha entre el liderazgo juvenil, el liderazgo de la iglesia con los jóvenes, tanto que un 49.2% de los encuestados que tenían relaciones sentimentales, tenían sus novias, lo mantuvieron en secreto. Más adelante les voy a mostrar algo similar que pasó con esto. También vimos que el 31.5% de los jóvenes encuestados reconoció que ni en la iglesia de la predicación desde el púlpito o en la temática de los grupos juveniles no tocaban temas sobre sexualidad. También pudimos evidenciar que no hay programas en la iglesia tendientes a restaurar a los jóvenes, a las chicas, a las parejas que caen en pecado sexual. Únicamente que haber incluido pecado sexual, sobre el 25.4% entró en un proceso de restauración ordenada y sistemática dentro de la iglesia. Algo que nos llamó la atención y nos inquietó es que los jóvenes encuestados comparten más tiempo fuera de la iglesia. El 66% confesó que su círculo social de vecinos, compañeros de estudio, colegas de trabajo, compañeros de deporte, de gimnasio, son no creyentes. Y obviamente no solamente en esa proporción numérica, sino también en el tiempo. En el tiempo comparten 6 horas a la semana y por fuera comparten más de 60 horas con estas personas que no conocen del Evangelio. José, no te estamos escuchando bien. Hay mucha interferencia. Si te acomodas, por favor, mejora el micrófono. Ya, correcto. También pudimos ver, no sé si ahí mejoró algo,
Una de las primeras preguntas tenía que ver con el tiempo de conversión de los jóvenes que contestaron la encuesta, a ver si había alguna variación, y definitivamente no, nos dimos cuenta que el 86.4% de todos los que contestaron la encuesta llevan más de 3 años. Fue ellos los que evidenciaron situaciones de sexualidad que no debería haber, entendiendo el tiempo que llevan congregándose. Otro tema que pudimos ver y evidenciar como resultado es que hay una confusión de los jóvenes sobre el tema del yugo desigual, ya que el 66.1% sabe que Dios no aprueba el tipo de relación de yugo desigual, y un 15.3% sabe lo que es el yugo desigual, lo cree saberlo, sin embargo asumen que Dios no reprueba las relaciones de yugo desigual. De acuerdo a esto, pudimos concluir que, primero, no hay claridad doctrinal en los jóvenes sobre la santidad como un estilo de vida. También se notó como la influencia del medio afecta a los jóvenes cristianos, y la influencia del medio es muy marcada en los medios de comunicación y específicamente en las redes sociales. Otra conclusión, pudimos ver que se advierte que la juventud cristiana es altamente vulnerable al tiempo en el que viven. Y yo establecía esta comparación con el tiempo en que yo mismo, como pastor de la congregación, conocí del Señor y empecé a caminar con Dios. Eso fue hace unos 40 años, y el tiempo en donde vivíamos no nos afectaba tanto porque no había esta clase de medios y definitivamente vivíamos otro evangelio. Otra conclusión que pudimos entender es que ante la caída en pecado sexual, los jóvenes no buscan ser restaurados por no contar con la confianza del liderazgo, pero también pudimos evidenciar algo. Muchos de estos jóvenes, hombres y mujeres que caen en pecado sexual, chicas que quedan embarazadas por fuera del matrimonio, chicos que son sorprendidos en conductas de inmoralidad sexual, no vuelven a la iglesia. Asumen que no van a ser bien recibidos, o en muchos de los casos el liderazgo los aparta, y esa es una situación bien grave que pudimos detectar. También se pudo ver que el liderazgo de la iglesia no se encuentra debidamente capacitado para guiar a los jóvenes específicamente en el área sexual. Cuando les presentaban problemas de esta índole, sencillamente los remitían al pastor o le daban consejos o enseñanzas o conceptos que no tenían nada que ver con lo que en realidad se debe hacer en estos casos. También se notó que únicamente hay acompañamiento a los jóvenes cuando están atravesando situaciones de inmoralidad, cuando ellos mismos lo exponen y se muestran como que están atravesando un momento difícil. Es decir, no hay una planeación para estar hablando con los jóvenes y buscando en ellos cómo realmente están viviendo en este momento esta difícil etapa. Finalmente, se encontró que los principios bíblicos como el yugo desigual son tomados como teoría escritural, pero no como un imperativo para obedecer. Algo que nos inquietó también es que la iglesia está incorporando modelos del mundo secular a la liturgia, lo cual confunde a los muchachos. Nosotros lo comparábamos con lo que hizo el liderazgo en tiempos de Moisés, y hablo específicamente de Aarón levantando el becerro de oro. Y era como diciéndole a los israelitas de aquel tiempo que tenían sus pies en el desierto, pero su corazón en Egipto, como que hoy el liderazgo de muchas iglesias está trayéndoles a Egipto a la iglesia para que también traigan su corazón aquí. Y me refiero a modelos del mundo secular como tiempos de adoración con luces, niebla y cosas que definitivamente no edifican, y sí confunden a los chicos que asumen ver en la iglesia algo diferente. También este punto se tocó, era casi creo que el punto 19, en donde decía que si habían incurrido en inmoralidad sexual se habían arrepentido. Y resulta que el concepto del arrepentimiento como tal
no lo tienen claro. Y no lo tienen claro porque no se trata específicamente dándole paso a muchos temas de actualidad en los grupos juveniles. Hablan de redes sociales, hablan incluso de política, pero temas básicos como el arrepentimiento no se está tocando en los grupos juveniles. Avanza porque se te va acabando el tiempo. Listo, claro que sí. Se pudo ver que no hay claridad por parte de los jóvenes en cuanto a qué es ser miembro activo de la iglesia. Había algunos muchachos que habían ido a 2 reuniones y pretendieron respuesta miembros activos cuando no tenían ni idea a la hora de contestar. Y aquí finalmente, cuando una pareja cristiana involucra sentimentalmente, no buscan un acompañamiento pastoral que les guíe en el proceso de una relación sana dentro del orden de Dios. Como aporte a mi vida pastoral en la parte teológica, descubrí que esta investigación se puede aplicar a muchos de la problemática que se presenta en la iglesia. Pretendo entonces aplicarlo definitivamente a estudiar muchos de los fenómenos que ocurren actualmente en la iglesia. Y finalmente me llamó la atención acerca del liderazgo al cual le estoy delegando cada uno de los roles dentro de la iglesia. Ese pues es en esencia el resultado de la investigación. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Damos un aplauso para el trabajo de José. Muchas gracias. Es un gozo, como decía Sandro, tener a nuestros estudiantes virtuales también ya finalizando esta etapa de preparación. Si hay preguntas para él, entonces están en toda la libertad. Hola, José Fernando. Habla John Burke. ¿Cómo estás? Profesor, buenas tardes. Quería saber si en la investigación, si exploraron temas que tenían que ver con el convencimiento de que los jóvenes en la búsqueda de la santidad deberían seguir los consejos de Dios respecto a la sexualidad. O sea, ¿qué es efectivo para ellos en ese entendimiento? Entiendo que hay acompañamiento de del liderazgo y cosas así que son necesarias, pero ¿qué realmente convence a los jóvenes de que deben obedecer los imperativos de Dios con respecto a la santidad y la sexualidad? Claro que sí, profesor Burke. La pregunta 20 con la que cerraba la encuesta directamente indagaba acerca del conocimiento que tenían ellos de la ley moral de Dios establecida en la palabra a través de imperativos. Pero el alto porcentaje contestó que no tenían el conocimiento de cómo llegar a cumplir esa ley moral y cómo hacer que los imperativos de Dios realmente fuesen conocidos y aplicados. Ahí notamos una falencia en cuanto al liderazgo de poderles guiar a cumplir la voluntad de Dios. Pero sí se midió esa parte y desafortunadamente la respuesta no fue la que esperábamos. Gracias, profesor. Buenas tardes. Aquí te habla Milton Acosta. La pregunta es, pensando en asuntos prácticos, una inquietud que yo he tenido sobre este tema es si en las iglesias valdría la pena promover que la gente se casara más joven y si eso ayudaría a resolver el problema, por lo menos en parte, si no a mitigarlo, o que debemos promover el don del celibato en las iglesias. Entonces, no lo hago con intención de chiste, sino me parece que son opciones válidas en la Biblia, por lo menos lo del celibato, del que yo no soy ejemplo, pero sí es una opción. Y también el tema de que, o sea, yo me pregunto si el asunto del aumento de los problemas, de la problemática sexual en los jóvenes se debe necesariamente a
el asunto de la difusión de cosas por medio de las redes sociales y todos los sistemas de comunicaciones, o tiene que ver más con el hecho de que la gente se casa más tarde? Entonces, por eso tienen más años para tener más problemas. Sí, claro. Gracias, doctor. Sí, efectivamente, hay una tendencia, y es una tendencia secular también, y es a no casarse muy joven. En las iglesias, y hablo específicamente de nuestra iglesia de Bogotá, las parejas duran muchos años en el noviazgo, y eso implica mucha cercanía, mucha tendencia a las caricias y finalmente a incurrir en pecado sexual. En cuanto a el celibato, efectivamente hay jóvenes que en su corazón tienen establecido guardarse para el Señor, para servir al Señor, y toman efectivamente la palabra del apóstol Pablo, a que ellos saben que si viven es para Cristo, y si casan, no es que Cristo quede desplazado, pero tendrían que cumplir en el nuevo rol. Pero sí hay jóvenes y chicas que estarían dispuestas a vivir para Dios. Efectivamente sí lo hay. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, José Fernando, por su exposición.